Llevando el Evangelio a cada corazón, alcanzando al perdido con tu palabra, Señor, inundando las ciudades como un río que creció, para que tu Evangelio cambie cada corazón. Bienvenidos a la miniconferencia online de Soldados de Jesucristo, auspiciada por Red 18, por el Seminario Bautista Teológico Dominicano, por el Southeastern Seminary y por Misión Virtual, quien está ayudando en la transmisión online. Conmigo tengo al pastor Otto Sánchez, de la Iglesia Bautista Osama en República Dominicana. También tengo a Edgar Aponte, del Seminario Southeastern de Estados Unidos. Así que bienvenidos y vamos a comenzar con la entrevista. Bienvenido Otto, bienvenido Edgar. Gracias por la oportunidad. Un placer de compartir con toda la audiencia de Soldados de Jesucristo. Igual, para mí, de verdad, es un honor y un gusto poder estar compartiendo con ustedes. El tema de hoy es un tema particular, es un tema que lo escuchamos mucho en las redes sociales, jóvenes que despiertan a las doctrinas de la gracia, al Evangelio, y es un tema que se llama la conferencia El Llamado Pastoral. ¿Qué es el llamado pastoral? ¿Qué tenemos que entender cuando escuchamos esas dos palabras? Otto, quizás. Bueno, sí, cómo no. Eso es algo que cuando estamos hablando del ministerio pastoral, cuando alguien me pregunta acerca de qué sugerencia le puedo dar con relación al ministerio, cuando veo que una iglesia está estancada, cuando veo muchas dificultades que enfrentan los ministros, los pastores, lo primero que hago es indagar con esta misma persona cuán segura está ella acerca de su llamado. He podido ver personas muy bien intencionadas en el ministerio y que han invertido una gran cantidad de tiempo sirviendo al Señor, pero realmente no puede existir un respaldo de Dios al trabajo de alguien que ostenta el ministerio pastoral si Dios no lo ha llamado. Dios solamente está comprometido con respaldar a las personas que Él ha llamado a hacer una labor determinada, ya sea un ministerio o propiamente en el ministerio pastoral. Por eso, cuando alguien está en una congregación al frente, tiene que saber que Dios lo ha llamado. Es lo primero que yo hago para ver cómo entonces podemos buscarle alguna solución en el coaching que desarrollamos con algunos pastores. Lo primero que hacemos es determinar si verdaderamente esa persona ha sido llamada por Dios al ministerio pastoral. Entonces, ahí determinamos. Ahora, existen otras variantes con relación al ministerio pastoral, pero eso es importante. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, vemos que Dios llama a personas a un trabajo específico. De hecho, un estribillo que se ve siempre en la mayoría de los profetas cuando iban a declarar los oráculos de Dios es: vino a mí palabra de Jehová, vino a mí palabra de Jehová, y el Señor me llamó, y el Señor me envió. Y lo mismo vemos en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista decía que el Señor me ha llamado, el Señor dijo a predicar el Evangelio me ha llamado Dios. El apóstol Pablo dice que el Señor me llamó a predicar el Evangelio a los gentiles. El término llamado significa la convocatoria que Dios le hace a alguien para llevar a cabo una misión. Edgar, ¿algún aporte? Pero no, añadiendo sobre eso, con respecto a ese llamado que Dios le hace, a esa convocatoria de parte del Señor a alguna persona en particular, a un hombre, en el caso del ministerio pastoral, hay dos cosas siempre que es buena enfatizar. Los puritanos hablaban del llamado interno y el llamado externo. Hay personas que se sienten que son llamadas al ministerio. Yo tengo amigos que dicen: yo siento que yo soy llamado al ministerio. Ese llamado interno, si viene del Espíritu Santo, siempre va a ser confirmado por un llamado externo. La iglesia, como cuerpo local, va a confirmar ese llamado. Porque yo puedo sentir que Dios me llamó a algo, pero la persona quizás a mi alrededor entiende que yo no
estoy calificado para ese llamado. Entonces, ese llamado pastoral siempre es importante que se entienda en un contexto de congregación. Yo no puedo saber si yo soy llamado al ministerio pastoral si yo vivo solo en un lugar o una isla. Ambos dijeron unas cosas muy particulares con respecto al llamado, y es que uno tiene que tener la certeza de que ha sido llamado por Dios, y que eso es primordial y puede ser la base de continuar creciendo y alimentando este llamado por Dios. A la segunda pregunta que voy es, ¿cómo uno, como joven, cómo uno, quizá pueden contar un poco sus experiencias, cómo uno sabe que está llamado al pastorado y cómo uno puede descubrir ese llamado? Sí, es importante saber que en la palabra de Dios nosotros nos encontramos con esos dos mecanismos. El mecanismo de lo que es el llamado interno o la convicción interna, la seguridad que yo tengo. Eso es importante, pero eso no es determinante, porque tú te puedes engañar a ti mismo. Tú puedes confundir tus anhelos con el llamado de Dios, un anhelo personal. Yo me he encontrado con personas que me han dicho, ay, eso es lo que yo siempre he anhelado, es siempre lo que yo he soñado. En una ocasión, una señora hace muchos años, al principio de mi ministerio, me trajo a su hijo a mi oficina y estábamos hablando y ella me decía, con el chico enfrente de mí, este muchacho apenas terminó sus estudios secundarios, no quiere estudiar a la universidad, lo puse para practicar deporte, no dio, entonces lo puse en un trabajo, tampoco dio resultado, a lo mejor querrá ser pastor. O sea, no, por favor, eso no se trata de eso, no se trata que esta persona ha fracasado en todas las demás cosas y ahora viene a meterse en el ministerio. No es algo que yo desee simplemente. De hecho, una de las características del llamado es que vemos que en algunas personas en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento prestaron cierta resistencia. No es algo que tú sueñas, es algo que está en el plan de Dios. Entonces, yo tengo esa convicción interna, yo tengo ese llamado interno, pero eso no es suficiente, por lo que dije anteriormente. Yo puedo estar engañado y confundir mis sueños y anhelos con lo que es el llamado de Dios. Entonces se necesita la confirmación de la iglesia. Ahora, ¿cómo Dios llama? Dios llama por medio de su palabra. Yo creo que hay algunos elementos que son constantes en una persona que ha sido llamada. Tiene que venir ese llamado por la palabra de Dios. Y hay algunas preguntas que yo hago, unas 20 en total, a las personas que estamos reclutando para el ministerio. Le damos 20 preguntas, no las vamos a decir todas ahora, pero una de ellas es, estás orando por eso. Si Dios te llamó a algo y tú tienes la convicción, inmediatamente la convicción viene, uno comienza a orar. Cualquier creyente que es inquietado por algo, comienza a orar por eso, como veíamos que oraba Simeón, viendo y esperando ver en algún momento el Mesías. Entonces, esta persona tiene que tener una vida de oración. Si no tiene una vida de oración, va a ser difícil que pueda discernir la voz de Dios. Entonces tiene que tener una vida de oración, tiene que tener un manejo de la palabra donde él pueda tener la seguridad de que eso a lo que Dios lo está llamando está sustentado en la palabra. Porque es posible que las personas entiendan que Dios lo está llamando a algo que no tiene base bíblica. Dios no puede estar llamando a un hombre casado al ministerio pastoral si su familia no es una familia que ha conocido al Señor. ¿Por qué? Porque eso contradice 1 Timoteo capítulo 3. Tiene que conocer más o menos lo que dice la palabra de Dios acerca de esa tarea a la cual esa persona ha sido llamada. Y tiene que buscar el consejo de otras personas de más experiencia que él que le puedan orientar. Yo no creo en aquellas personas que dicen, Dios me llamó y ellos mismos se autoproclaman llamados sin pasar por ese proceso de confirmación que es lo que llamamos llamado externo o convicción externa. Perdón que Enrique, que brinque aquí. Entonces lo que el pastor Otto decía es que ese llamado siempre va a estar acompañado de que la persona cumple con los requisitos del ministerio, dado por ejemplo en 1 Timoteo 3. Si yo siento que yo estoy llamado al ministerio, yo no tengo los requisitos para el ministerio, entonces yo no soy llamado al ministerio. Es un buen resumen. Eso resume el espíritu de lo que usted estaba comunicando, pastor. Desde luego,
Pero algunas personas entienden que ellos cumplen esos requisitos, por eso es necesario que eso pueda ser revalidado por otros hombres probados en el ministerio que puedan tener autoridad. Lo que he visto en mi experiencia es que hay muchas personas que es evidente que no han sido llamados. Por ejemplo, como profesor del seminario, a veces tengo estudiantes que yo tengo mis dudas y una que otra vez digo, si tu ministerio no está andando bien, a una cita con alguien que tú respetes y pregúntale, ¿usted cree que yo soy llamado? Y examinen su ministerio. Lo cierto es que pocos estudiantes han venido, por lo menos, a preguntarme a mí sobre esto. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que viven sinceramente engañados, que están en el ministerio porque ese era su sueño, otros están por un salario, otros están porque le da algún tipo de preeminencia o de poder hasta que venga la persecución, ¿no? Entonces, realmente necesita la confirmación de otras personas, porque muchas veces podemos llevar a la palabra de Dios a que diga lo que nosotros queramos y podemos endurecernos a través de ella. Y es más, en mi experiencia personal, he visto personas que aún tú diciéndole, hace como 2 años, un pastor amigo y yo recibimos alguien que quería hablar con nosotros, una persona que está en el ministerio. Y este pastor amigo y yo, que conocemos a esa otra persona que está en el ministerio, le dijimos, mira, nosotros al examinar tu ministerio y al examinar tu vida y al examinar tu carácter, entendemos, con mucho dolor te decimos, que no podemos apoyarte ministerialmente porque estaba solicitando un apoyo económico para tu ministerio, porque entendemos que Dios no te ha llamado. Yo le dije, yo te puedo ayudar en el orden personal como un hermano a otro hermano, pero no respaldarte económicamente en el ministerio pastoral. Sin embargo, esta persona, a pesar de eso que nosotros le dijimos, está en el ministerio todavía, insistiendo en el ministerio. Entonces, es importante que no solamente la persona lea el 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 7 y esta persona se enfrenta a estos textos, sino que también pueda confirmarlo con otras personas, otros hombres probados por Dios, y que la misma iglesia reconozca el llamado de esta persona. Pero en mi experiencia, muchos jóvenes hoy en día que tienen anhelos creen que el llamado pastoral es estar en un púlpito y que la gente te aplauda cuando tú dices algo bueno en el sermón. Y entonces se emocionan con el ministerio, pero realmente no tienen ni los requisitos que Dios manda, ni todavía en algunos casos podrán tener los requisitos, pero todavía no es el tiempo de ese llamado. Edgar, no sé qué dice Edgar. Algo. Si querés añadir algo a lo que Otto compartió. Decir que en todo esto que vemos es importante entender la naturaleza misma del ministerio. O sea, cuando una persona dice, bueno, yo voy a ser pastor porque ya no puedo ser ingeniero, no puedo ser tal cosa. Entonces tú tienes una visión muy baja del ministerio, una visión muy baja de Dios. Sí. Porque el pastor, como pastor, tú estás representando al Dios que se ha revelado y que tú entiendes que te ha llamado. Y es un Dios soberano, todopoderoso, bueno, santo. Entonces si yo estoy consciente de lo que cada domingo, cuando yo me paro en un púlpito a predicar la palabra de Dios, y durante la semana cuando oro por la congregación y aconsejo en la congregación, yo tengo que estar muy consciente de la responsabilidad mía, no solamente delante de esa persona, sino también delante de Dios. En 1 de Pedro 5, el apóstol nos dice a nosotros, ustedes, a los pastores, tendrán que darle cuenta al príncipe de los pastores. Cada pastor tendrá que dar cuenta a Cristo por cada una de esas ovejas. El príncipe de los pastores. Entonces es algo muy serio. Entonces uno tiene que tener una visión más alta, y eso es lo que lamentablemente nosotros en las últimas décadas en América Latina hemos visto decaer la visión del ministerio pastoral, porque se ha asociado esto con una visión mercantilista del ministerio. Y todo eso produce lo que vemos hoy día. Personas dicen, bueno, como yo no puedo hacer tal cosa, yo voy a ser pastor. Pero eso es no solamente feo ante la iglesia, sino es horrible ante Dios, porque dice mucho que tú piensas sobre Dios. Y también entender que si yo no estoy llamado al ministerio pastoral, a ser pastor, no significa que yo tenga que sentirme mal o que sea un cristiano de segunda clase. Yo, por ejemplo, durante muchos años yo luché con eso. Dije, yo puedo servir al Señor como pastor de una iglesia, pero yo también puedo servir al Señor en diferentes otras
diferentes formas. Entonces, uno tiene que estar consciente de lo que eso representa y de lo que uno está haciendo. No hacerlo porque uno entiende que es algo que está de moda hacer, o por alguna razón diferente, sino tener el sentir de Cristo, como dice Pablo en Filipenses 2:5, que la mente de Cristo sea la mente nuestra. Y como pastor tú tienes que tener ese sentir, un sentir de servicio. O sea, ¿disfruto yo servirle a otros? ¿O soy yo una persona que solamente quiero que vengan y se me hagan todo a mí? Ese tipo de cosas la persona debe de meditar y reflexionar en ese tipo de aspectos también. Entonces, una de las cosas que podemos ir sacando a conclusión es que primeramente uno debería entender qué es el llamado pastoral y no entender por llamado pastoral cosas que en realidad la Biblia no nos enseña que son llamado pastoral. Luego, algo que compartieron es que uno debe estar completamente seguro de que fue llamado al ministerio y que eso no solamente tiene que ver con un anhelo o con un sentimiento o con una emoción temporal, sino que también hay una confirmación externa de este llamado. No es un éxtasis. Entonces, que yo llego un día particular y yo digo, bueno, ya yo sentía el llamado. Ese llamado siempre va a ser continuo y constante y consistente. les pregunto, Y eso, sí. Perdón, Enrique, añadiendo algo más a propósito de eso que dice Edgar. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en el llamado? Porque, no sé si tú tienes esa pregunta, y es que en el ministerio van a venir momentos muy difíciles, muy fuertes, y lo único que te va a sostener para seguir haciendo lo que estás haciendo es la profunda convicción de que Dios te ha llamado. Por eso muchas personas abandonan el ministerio, pues no tienen esa convicción. El ministerio es algo que solamente vamos a sobrevivir si el Señor nos ha llamado y nosotros estamos conscientes de eso. O vamos a subsistir como muchas personas que conozco, que no tienen llamado, pero están subsistiendo. Pero subsistir no es enfrentarse a las demandas propias del ministerio. Es entretenerse con algunas golosinas que le dan una convicción particular, pero el llamado, tener esa seguridad, es lo que llevó a Pedro y Juan a decirle al Sanedrín allí en Jerusalén, considerad si es justo obedecer a Dios o a obedecerlo a ustedes, pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es un llamado, eso es tener la convicción de que Dios nos ha puesto a esto. Por eso Pablo dice en un momento que parecía ser que Timoteo se tambaleaba, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, tenemos una convicción, tenemos un llamado, y esto es lo que nos va a sostener cuando no haya nada. Por eso es que hacemos tanto énfasis en el llamado, porque esta convicción que tenemos interna, confirmada externamente, es lo que nos va a sostener cuando vengan los momentos difíciles. Buenísimo. Soy un joven que entiende ser llamado por Dios al pastorado, al ministerio, y ahora quiero encontrar confirmación. ¿Cómo busco esa confirmación en mi iglesia, en mis pastores, en hermanos maduros en la fe? ¿Cómo debería yo cerciorar que ese llamado que estoy sintiendo es correcto? Yo diría, por ejemplo, el pastor Otto tiene una 20 preguntas que quizás a través de esos soldados pudiésemos compartir luego, pero algo siempre que yo le digo a la persona es, ¿qué te motiva? ¿Qué tú quieres ver en tu ministerio? Y yo siempre trato de que la persona diga, yo quiero ver a Cristo reflejado en la vida de las personas. Y eso debe ser siempre como el motor que impulsa nuestro ministerio, ver a la persona crecer en el conocimiento y amor por Cristo. O sea, yo quiero siempre asegurarme de eso, para ver cuál es la motivación y de verdad si hay un mover del Espíritu Santo en el corazón de esa persona. Ahora bien, una persona que está en una iglesia, yo asumo que el que está llamado a pastoral está en una iglesia, o sea, porque siempre estamos hablando en un contexto de iglesia local. Yo no puedo ser llamado al ministerio, es muy difícil que yo sea llamado al ministerio pastoral si yo no puedo someterme. Porque como líder, como anciano, como pastor, la persona de tu iglesia en un sentido está llamada a someterse a ti como persona que Dios ha puesto. El pastor, yo creo que la Biblia enseña, es un regalo de Dios a la congregación. Entonces, yo quiero ver si ese joven está sometiéndose a la autoridad de su iglesia.
si esa persona está sirviendo en la iglesia. Yo no voy a servir, pero cuando me llame como pastor, yo empezaré a servir. Bueno, el llamado es una confirmación de algo que ya tú estás haciendo. No sé, ese tipo de cosas ayudan a la persona a identificar y a confirmar si en verdad han sido llamados. Perfecto. ¿Quieren compartirnos por ahí, Otto, Edgar, un poco acerca de cuándo fue su convicción que fueron llamados por Dios al ministerio? Si tuvieron que por ahí abstenerse de otros deseos que tenían en su corazón, carreras, etcétera, como para compartir un poco más su experiencia. Sí, yo comencé el ministerio, yo voy a hablar un poco de mi testimonio personal porque yo tenía mi agenda, había sido criado con unas perspectivas de la vida, ¿no? Y uno se aferra a eso, el concepto de éxito y de triunfo que este mundo tiene. Entonces, pues yo estudié en la universidad, estudié comunicaciones, publicidad y tempranamente con pues la predisposición que tenía para la comunicación, pues desarrollé mi propio negocio y me iba muy bien. Y venía de un hogar cristiano y había hecho pues mi decisión por Cristo cuando estaba en la universidad. Fue una lucha tremenda, pero ahí hice mi decisión. Pero en la misma universidad, temprano, en mi tiempo con el Señor, pues vinieron pues algunas grietas en mi vida y dudas, pero mantenía mi fe. De repente comienzo a sentir un deseo extraordinario, ya cuando estoy terminando, de servir al Señor. La iglesia donde yo asistía no tenía pastor y muchas veces ya yo tenía mi negocio y yo salía de mi negocio y lo dejaba. Tenía muchos empleados, pero lo dejaba. Estamos hablando de que yo tenía algunos 22, 23 años y yo dejaba mi negocio allí para estar merodeando en el templo y ayudando en cualquier cosa. Y entonces, pues, esa convicción me fue comiendo e inicié el proceso de hablar de una manera que yo no sabía. Yo no tenía las convicciones del proceso que hay que llevar en este momento, pero el Señor me guió y como yo había nacido en un hogar cristiano y mi familia era muy relacionada con pastores, yo comencé a hablar con algunos pastores de cómo yo me sentía. Y yo recuerdo dos cosas en particular. Una de las cosas que, como bien dice Edgar, que una persona evidencia es que ya está dando cierto fruto en eso a lo que ha sido llamado. Ya el Señor ha sembrado los dones y habilidades y destrezas que se necesitan para eso y se comienza a ver, porque si no la gente no pudiera ver. Y el primer fruto es el carácter. Por esto cuando vamos a 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 7, todos esos requisitos tienen que ver con el carácter. Aún apto para enseñar tiene que ver con las capacidades, pero para una persona ser apto para enseñar primero tiene que ser enseñable. Entonces eso también tiene que ver con el carácter, porque hay personas que no son enseñables. Si no son enseñables, entonces no pueden ser pastor, porque el pastor es un constante estudiante, un constante discípulo, todo creyente, ¿no? Entonces, yo comencé a sentir ese deseo de servir al Señor hasta que yo no pude. Hablé con algunos pastores y este pastor específico, pastor Freddy Noble, recuerdo que me dijo, mira, cuando uno está siendo llamado, uno da fruto. Y ya yo veo algunos frutos de tu ministerio. Yo estaba predicando, me ponían a enseñar clases de Biblia. Había entrado en el seminario simplemente por hobby, decía yo, para saber algo más de la Biblia, por curiosidad sana, ¿no? Pureza de intención. Entonces entré al seminario, pero Dios me estaba guiando sin yo saber por dónde me guiaba el Señor. Pero luego, cuando ya yo tuve la convicción total y definitiva, vino una crisis de fe a mi vida. Yo recuerdo que yo le dije a los hermanos que ya me habían pedido que yo fuera su pastor, éramos unas 15 personas, me habían pedido que yo fuera su pastor y yo le dije que sí, porque yo tenía más convicción que deseo. Hoy en día yo veo más deseo en algunos que convicción. Entonces yo tenía más convicción por deseo, por la palabra de Dios, había recibido esa confirmación de algunos pastores más, y entonces
Le dije que sí a los hermanos. Recuerdo que esa mañana de un 3 de enero del año 92, acepté que oraran por mí y me instalaran como pastor de la iglesia. Entonces, realmente fue una grande bendición para todos. Yo me sentí emocionado, pero después de eso vino la cruda realidad y fueron las dudas que yo comencé a albergar en mi mente. ¿Por qué? Porque tenía que abandonar mis sueños particulares. Yo quería hacer un gran nombre como profesional y yo quería destacarme, la vanagloria, ¿no? Sentirme orgulloso por mi trabajo y que la gente me elogiara. Entonces entré en una crisis de fe seria, una crisis de fe que me llevó a la siguiente conclusión. Y si tú crees en Dios por razones culturales y folclóricas, porque tú naciste en este lado del mundo, en un hogar donde te enseñaron eso, y si Dios no existe, habrás desperdiciado tu vida. Y eso aparentemente es algo que es inofensivo en un cristiano, pero en mí fue un pensamiento devastador. Y entonces yo recuerdo que lloré mucho. Tuve que predicar mi primer sermón como pastor así. Paradójicamente eso duró como una semana, pero no encontré a ninguno de los pastores que me acompañaron para ayudarme a tener la convicción y tuve que enfrentarme a mi duda con el Señor solo. Y creo que Dios lo orquestó así, porque tiene que haber un momento en que tú te enfrentes a Dios, tú solo, sin más nadie. Como dijo Nehemías a las personas que estaban con él al lado cuando estaba examinando los muros de Jerusalén, déjenme aquí, desde aquí yo sigo solo. No hubo más personas ni cabalgadura consigo. O cuando Jesús está orando, que le dice a los discípulos, espérenme aquí, yo voy a estar orando yo solo. Tiene que haber un momento de soledad donde uno se enfrente a Dios. Entonces, pues me enfrenté a Dios y Dios puso convicción en mí y ahí pues yo comencé el ministerio, pero fue un parto espiritual. Es decir, si una persona no tiene una relación estrecha con el Señor, si no comienza a buscar el rostro de Dios, no es algo automático. En otros grupos vemos que alguien le profetiza a alguien, entre comillas, le dice, sí, yo declaro que tú eres pastor, yo declaro que tú vas a ser profeta, el Señor te envía a las naciones. Y ya ese es el llamado de esas personas. Ese es el llamado. Lo que otra persona le dijo, no, es lo que Dios te siembra en tu corazón, a la luz de su palabra, con una profunda convicción desinteresada de glorificar al nombre del Señor y de ser obediente. Ni siquiera son la gente que me motivan a obedecer. Es el Señor y su gloria eterna. Amén. Edgar. Hablando, antes de responder la pregunta, y yo he tenido que enfrentar muchos casos aquí de estudiantes que han venido al seminario, con los cuales yo he tenido una relación de discipulado, que yo le digo, mira, no te sientas mal si tú entiendes que Dios no te llamó. Y porque algunos de los casos, y la mayoría de los casos, es a lo que se refería el pastor Otto. Y yo le digo, ¿por qué tú viniste al seminario a estudiar? Y dice, bueno, yo tenía un buen testimonio, muy buena conducta en la iglesia, y la gente me vieron y me dijeron que yo debería ir al seminario porque yo tenía una buena conducta. Bueno, el problema es que esa buena conducta debe ser de todo creyente, no solamente del pastor. Entonces, ese tipo de cosas, y que una persona me dijo que yo tenía el don para esto, pero y la persona se dejan llevar de eso y vienen aquí al seminario, yo digo, pero mira, quizás Dios te está llamando a ti a servirle, a glorificarle a Él, en otra área de la vida, no tiene que ser en el ministerio necesariamente. Entonces, esa convicción que el pastor dice, no es una gente que te dice a ti una palabra que trajo, que te puso la mano, no, el Espíritu Santo mueve tu corazón y te pone a ti ese deseo de servir, de glorificar el nombre de Cristo y de enseñar la palabra y de orar por la persona. Volviendo a la pregunta en cuanto a mi vida, en cuanto a mi vida personal, en cuanto a mi testimonio, yo trabajaba en política y trabajando en política, yo recuerdo, yo vivía en Washington D.C., aquí en Estados Unidos, y yo a través de la iglesia, el Señor había desarrollado en mí un gran deseo de compartir el evangelio y hablar con personas. Y yo recuerdo, tenía varios amigos en el Banco Mundial, de hecho, que yo iba durante la semana, almorzábamos
Y dije, vamos a almorzar y leer un capítulo de la Biblia y después yo compartía la palabra con ellos. Entonces yo iba, regularmente estudiaba un capítulo de Romanos, un capítulo del Evangelio de Juan, y después compartía el Evangelio con ellos. En ese proceso yo sentí que Dios había puesto como un deseo y un fuego en mí de compartir la palabra de Él con diferentes personas, aquellos que no le conocían, y de también de tener una comunión con aquellos que no conocían para tener un discipulado y aprender uno del otro. Y de servir en la iglesia. Yo estaba muy involucrado en mi iglesia local. Un día yo llegué a mi casa y le dije a mi esposa, yo estoy teniendo un problema, yo estoy teniendo un dilema en mi corazón. Y yo estoy sintiendo que yo no puedo seguir trabajando en lo que yo trabajo. Y dice, ¿por qué? Dice, bueno, yo voy a hablarle a ellos de política. Y yo estoy consciente de que la mayoría de las cosas que yo digo con la política no son verdad. Pero cuando yo le comparto el evangelio con ellos, yo sí sé que el evangelio es verdad. Entonces yo sentí que yo estaba poniendo el testimonio del evangelio en juego por la política. Si yo no puedo hacer esto. Y entonces iniciaba un proceso de oración mi esposa y yo. Dice, vamos a orar sobre esto. Y ellos estábamos orando. Y después que yo sentíamos, que yo le dije a ella, yo siento esa convicción, que ellos nos pusimos de acuerdo. Yo fui donde uno de los pastores y comencé a hablar con él. Y después los pastores de la iglesia me entrevistaron y dijeron, nosotros hemos visto en ti ese llamado y ese deseo de servir. Y nosotros apoyamos eso. Entonces fue un proceso que comenzó con algo interno en mí. Después yo hablé con mi esposo y oramos. Y después entonces la iglesia y los ancianos de la iglesia caminaron con nosotros en ese proceso. Y después de ahí ya fuimos al seminario y todo eso. Claro, entonces podríamos decir que comienza con un anhelo, pero no queda ahí, sino que hay un crecimiento, se forma una convicción, se forma una confirmación por parte de la iglesia, por parte de los que me rodean. No solamente es un anhelo, pero el anhelo crece a medida de la confirmación, a medida de todo lo que se va dando. Y una de las preguntas es en cuanto a lo académico, en cuanto a qué clase de educación o qué educación tengo que tener para ser un pastor. Bueno, esa es una excelente pregunta. Todas son excelentes, pero esa también. Es una excelente pregunta porque pienso que hay dos extremos. John Stott dice que el que predica la palabra de Dios tiene que tener un conocimiento del mundo bíblico y del mundo contemporáneo. Pero hay solamente aquellos que se preocupan por tener un conocimiento del mundo bíblico. Él le llama a estos escapistas. Y otros, que son los liberales, que solamente se preocupan por tener un conocimiento del mundo contemporáneo, le llama conformistas. Entonces, no somos ni escapistas ni conformistas, debemos ser balanceados. Entonces, hay muchas personas en áreas donde ni remotamente hay la manera de tener una educación teológica formal, ni remotamente. Sitios donde ni siquiera se identifica una presencia cristiana organizada o que sea muy evidente. Digamos, por ejemplo, Corea del Norte. No se identifica una sola iglesia, porque es prohibido. Se habla de que en Corea del Norte, pues eso es injerencia, infiltración ideológica, que una persona crea en Jesucristo. Entonces, pero ahí hay personas que están haciendo la obra del Señor y de hecho están arriesgando su vida. Dios capacita a esas personas, le da las herramientas para trabajar el ministerio. Algo que debemos entender todos aquellos que estamos en el ministerio es que Dios no nos va a demandar por lo que no nos ha dado, sino por lo que nos ha dado, por aquello que ya nosotros tenemos como herramienta para servirle. Y Dios en su gracia capacita a estas personas de una manera asombrosamente extraordinaria para hacer esa labor de alto riesgo. Después, hay lugares que no son tan arriesgados, que no son tan extremistas ni intolerantes al Evangelio, donde hay un acceso medio. Pues aquellos que han sido llamados y tienen un acceso medio a la preparación, ya sea por libros, ya sea online, ya sea por videos grabados, por las formas que sea, esas personas pues se preparan de esa manera. En otras palabras, la preparación académica, formal, teológica, debe ser en proporción a los medios de gracia que Dios le ha dado a esa persona para alcanzar esa preparación.
Dios no es intransigente. Dios no le va a exigir a una persona que nunca tuvo acceso a seminarios ni tuvo acceso a libros. Por ejemplo, yo tengo un amigo que fue cuando la cortina de hierro misionero en Rumanía, y ellos tomaban una Biblia, la rompían en 66 partes y se la prestaban libro por libro a los hermanos de la iglesia. Hay muchos lugares donde el problema es de información, ni siquiera tienen la Biblia para distribuirla masivamente. Pues entonces Dios llama a personas y Dios le va a dar los medios de gracia a esas personas para que puedan hacer su trabajo. Pero aquellos que tienen en su haber la oportunidad de prepararse y no lo hacen, creo que están en falta delante del Señor. ¿Por qué? Porque al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar. Entonces Dios va a exigir en la medida que también Él ofrece. Entonces yo pienso que tiene que haber, tenemos que estar claros en ese menú de situaciones que nosotros tenemos con relación en el Evangelio. Sitios cerrados, sitios medianamente cerrados y sitios abiertamente cerrados. Los sitios cerrados no hay ningún tipo de acceso. Los sitios medianamente cerrados hay cierto acceso, y los sitios abiertos pues no hay excusa. Hay hasta cursos teológicos gratuitos. Es más, este servicio que ustedes dan por el Ministerio Soldados de Jesucristo es una manera de poner la educación teológica de manera gratuita. Southeastern es un seminario que da facilidades para que las personas se vengan a preparar. Aquí estamos desarrollando un programa de Southeastern de maestría donde el precio es irrisorio, pero lo que estamos haciendo es dándole la oportunidad. Pero quiere que le digas algo, mis queridos hermanos. Aún así, he hablado con pastores para convocarlos a que inicien esta maestría y no quieren. Pues ellos tendrán que darle cuenta a Dios por haber tenido oportunidad que otros no han tenido y que quisieran tener en algún momento de su vida. ¿Y sabes qué? Nunca en su vida la van a tener. Han muerto sin tener todo este arsenal de recursos que tenemos en Occidente. Edgar, ¿querés añadir algo? No. Él lo dijo todo. Perfecto. Yo totalmente de acuerdo con lo que el pastor dice. La parte académica es fundamental. Pero también, como todo en la vida, puede correr el riesgo de convertirse en un ídolo. Entonces, aún en lo académico, ¿por qué lo hacen? Y esa es una de las preocupaciones que nosotros, que por lo menos yo tengo y que el pastor tiene, porque hemos conversado sobre eso, que personas que, por la gracia de Dios, tienen acceso a una buena educación, tienen acceso a educación en línea, teológica, eso como que le cambia el ministerio. Entonces, yo digo, aquí yo he tenido conversaciones con estudiantes en el seminario. Digo, si tú vienes al seminario y tienes la oportunidad de educarte aquí en el seminario, ser un buen mayordomo de eso que yo te he dado, de poner eso a disposición de otros, es una cosa. Pero hay otros jóvenes que vienen al seminario, por ejemplo, y que yo hablo con ellos, digo, tú no puedes ir a tu iglesia, entonces sentirte que tú eres superior a aquel que no tuvo una educación teológica. Eso es como el hijo, que el padre hace un esfuerzo para enviar a la universidad, que el padre nunca pudo estudiar en la universidad, y manda el hijo, y ese hijo después trata a su padre mal porque su padre no puede estudiar. Ese mal hijo, a veces vemos actitud de mal hijo en muchos jóvenes que la iglesia ayudan para que estudien y después tratan con cierta arrogancia porque tienen una educación. Entonces digo, una buena educación teológica siempre se va a traducir en una vida más piadosa, porque una buena teología se traduce en un amor por Dios y por ende un amor por la iglesia. Entonces, el tema del balance, como el pastor decía, siempre es fundamental. Sí, Edgar, excelente analogía, perdón Enrique, que tú has usado, porque me he encontrado con hijos que incluso desprecian a sus padres porque no manejan el conocimiento o la información. Y yo creo que es una excelente analogía, Edgar. Y muchos jóvenes entran al seminario, se aprenden 2 o 3 frases de un libro y comienzan a desarrollar lo que yo llamo un bullying teológico. Y comienzan a maltratar a todo el que está por su lado. Y la teología no afectó su carácter. Por eso la distancia que tienen que recorrer es la distancia más larga que existe.
de la mente al corazón. Esto que está aquí tiene que bajar al corazón para seguir moldeando nuestro carácter, no para alterarlo. Entonces nosotros tenemos que entender eso, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado. ¿Qué es un obrero aprobado? Que traza bien la palabra de verdad y que no tiene nada de qué avergonzarse, o sea, tiene un buen testimonio. Cuando Jesús terminó el sermón del monte, en Mateo capítulo 7, versículos 27 y 28, dice, habla como quien tiene autoridad, pero ahí vienen las multitudes e hicieron el contraste, no como los escribas y los fariseos. O sea, tenían mucho conocimiento, pero su carácter dejaba mucho que desear. Por eso es que Jesús termina esa parábola, ese sermón del monte, diciéndole, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sensato. ¿Por qué? Porque las multitudes se habían acostumbrado a escuchar, pero no a hacer por la actitud bimoral de los oficialistas religiosos judíos. Entonces Jesús dice, cualquiera que oye esto que yo he dicho y no lo hace es insensato, porque él sabía que esas multitudes estaban acostumbradas a escuchar lo correcto, pero no hacerlo porque las personas que lo decían normalmente no tenían esa autoridad moral. Por eso, en el capítulo 23, Jesús dice, retoma el tema otra vez y le dice, lo que los fariseos le digan que hagan, háganlo. Lo que ustedes no tienen que hacer es imitar su conducta. Entonces, nosotros tenemos que atacar eso, tenemos que entender que la teología tiene que hacernos más conforme al Señor, más moldear nuestro carácter, no simplemente hacer una exhibición de conocimiento teológico. Fabuloso, eso sería para toda una mini conferencia aparte, creo. El fruto de la teología en nuestras vidas. Algo que dijiste, Edgar, que me llamó la atención y tiene que ver con la pregunta siguiente, es que vos dijiste que cuando empezaste a tener ese sentir en tu corazón, bueno, en tu caso estabas casado y lo hablaste con tu esposa, oraron juntos y hubo un apoyo de tu esposa. Ahora bien, aquel joven, aquel esposo que encuentra ese anhelo en su corazón, ese llamado al pastorado, que no lo deja dormir, que está creciendo, y su esposa no lo apoya y no cree que sea así. ¿Qué podría hacer ese hombre? Si Dios, yo tengo la convicción que si estás casado, ¿verdad? No una novia, está casado ya. Si está casado ya, con una familia, y tú sientes que Dios te llamó, y tu esposa no te apoya, quizás Dios no te llamó. Porque tu primer ministerio es tu casa, como pastor. Y si Dios te llamó, quizá en ese momento no, pero en un momento determinado, cuando Él haya decretado, tu esposa te apoyará. Yo he conversado con amigos, yo tengo un muy buen amigo, en común con Otto, el pastor en Santo Domingo. Él sintió ese llamado. Y él me dice, y él habló con su esposa, y su esposa dice, no, pero que yo no deseo irme a ese lugar a servir. Dice, ok. Él comenzó a orar, y dejó el tema tranquilo. Como 1 año, 2 años después, vamos a decir de la nada, entre comillas, la esposa vino y dice, mira, aquello que hablamos en aquella ocasión, ¿por qué no lo consideramos nuevamente? La esposa le trajo el tema a él. Ella en un momento dijo que no y después dijo que sí, porque Dios movió también el corazón de ella. Entonces, si Dios me llama a mí al ministerio, yo tengo que ver que mi familia... Mire una cosa, yo le digo a mi esposa, el ministerio es difícil. Yo no soy pastor en una iglesia local, yo sirvo en mi iglesia, y estoy muy involucrado en mi iglesia, y estoy involucrado en el ministerio porque trabajo con pastores todos los días. Ahora bien, yo me he dado cuenta de una cosa. Cuando si mi situación, mi familia no está fuerte en el 100%, es muy difícil que yo pueda servir fielmente en el ministerio. Yo digo, cuando tu casa es como un refugio para ti. Si tú como pastor vas a tu casa y tu situación en tu casa es débil, lo más probable es que tu ministerio refleje esa debilidad también. Un hogar fuerte va siempre una buena base para un ministerio fuerte. Entonces, eso es fundamental. Si tú no tienes el apoyo de tu esposa, yo digo, espera entonces y sigue orando. Que en el momento cuando tenga el apoyo de tu familia, entonces quizás que Dios te está confirmando ese llamado. Otto, ¿algo para añadir o estamos? Lo dijo todo. Simplemente recordar lo que dijo ya el anciano Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, es el pastor modela
lo que es una familia pastoral, porque ellos también son preparados en su corazón. Por eso dice que el apóstol Pablo, aconsejando a los que quieren ser pastores, que sus hijos sean creyentes, porque la familia pastoral, y eso es una presión que tenemos los pastores, pero esa es la realidad. Nuestra familia es un espejo, es una familia normal, como cualquier otra familia, y nuestros hijos hacen lo que hacen cualquier otros niños. Sin embargo, tenemos que ser modelo de que esa casa está siendo bien gobernada. Es decir, que cuando el esposo va a la iglesia, su esposa la acompaña. Ella no es pastora, pero ella consiente que él esté en el ministerio y facilita su trabajo en el ministerio. Y no es que ella tiene que estar sirviendo en la palestra, pero ella no se molesta cuando una mujer llama a su esposo. Yo conozco esposos, hombres que son pastores, y su esposa es un problema en el ministerio. ¿Por qué? Porque ella no lo acepta. Entonces, una pregunta es, ¿qué debe hacer el que está en el ministerio y su esposa no refleja o está de acuerdo con que él esté en el ministerio? Porque el que no está y es llamado, pues ora hasta que ella tenga una actitud abierta al ministerio. Pero ¿y qué hacemos con el que está en el ministerio y su esposa es un problema? Bueno, yo le aconsejaría a que se tomara una licencia del ministerio para dar tiempo a que Dios trabaje el corazón de su esposa, y si no hay un cambio en ella, pues entonces él debe renunciar al ministerio. ¿Por qué? Porque él tiene que ser un modelo de esposo, de pastor, y ella también junto con el resto de la familia. Enrique, yo siempre digo, añadiendo a eso, si es casado, el buen pastor, primero un buen esposo, y si tiene hijos, primero un buen padre. Un buen esposo, un buen padre y un buen pastor. No hay una relación ahí. O sea, mi primer ministerio es mi familia. Yo tengo que cuidar a mi familia, alimentar a mi familia espiritualmente, cuidar a mi familia, amar a mi familia, sacrificarme por mi familia. Claro. Entonces también algo que ustedes dijeron entre todo esto es que aquel Dios que llama es el mismo Dios soberano que se encarga de acomodar todo para el llamado. A veces quizás si hay muchos obstáculos en la vida de un joven que anhela el pastorado, quizás es el llamado el que no es genuino. Bueno, el obstáculo, en la vida siempre hay obstáculos. Y nosotros vamos a enfrentar obstáculos aún estando en el ministerio. Eso no significa que un llamado viene libre y que se nos abre todos los caminos. Pero por eso decimos siempre que es importante estar acompañado de un grupo de personas que caminen junto a uno. Y nosotros estamos conscientes de que habrán pruebas. Por eso el pastor decía al principio, y quiero repetir lo que él dijo, es la convicción. Si nosotros no tenemos esa convicción que el Espíritu Santo nos da, cuando lleguen los problemas, que son muchos, cuando lleguen las dificultades, van a salir corriendo. Pero si uno tiene esa convicción de que Dios lo llamó, cuando vengan las situaciones difíciles en el ministerio, uno será fiel a ese llamado y a ese Dios que nos llamó. Claro. Ahora bien, hay un joven que tiene el llamado, él está creciendo en ese llamado, se reúne con su pastor, quiere comentar esta situación, y su pastor lo mira y le dice, no, yo en verdad no creo que ese llamado sea genuino. Ese joven debe abandonar toda esperanza en el mundo de que ese llamado haya sido de Dios. ¿Qué cosas le recomendarían? Bueno, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que no permitiera que nadie tuviera en poco su juventud para ejercer el ministerio pastoral. Yo pienso que esa pregunta, yo daría una respuesta primero teniendo mayor conocimiento de causa y evaluaría cada caso de manera particular. Porque yo me he visto en esta situación. Como pastor, yo he tenido que decirle a jóvenes, cuando me dicen que Dios lo está llamando, me rasco primero. Entonces, veo que ese joven tiene que crecer
en algunas áreas. Y al tener que crecer en algunas áreas, entonces no creo que es el tiempo. Hay jóvenes con mucho ímpetu, con mucho deseo, pero algo que yo siempre le digo a los jóvenes es que el llamado no es un evento, es un proceso donde Dios va confirmando por medio de los pastores, por medio de la iglesia. Y en ese proceso, ese carácter se va moldeando de una manera que cuando comienza el ministerio no es perfecto, pero es aceptable. Porque todavía, en mi caso, yo estoy en un proceso de formación. Tengo 22 años de ministerio. Yo no soy el mismo que hace 22 años atrás, porque tengo más canas. Pero no soy el mismo en mi carácter. Y hay cosas que yo he superado, pero hay cosas que yo no he podido superar todavía. Claro, esas cosas que no he podido superar no me descalifican del ministerio, sino es el trabajo de uno poder ser más como Cristo. Entonces, él le ha dicho a algunos jóvenes, mira, yo no veo los dones que deben acompañar a una persona que es llamada al ministerio en ti. A otros le he dicho, sí, yo creo que tú estás llamado, vamos a esperar, vamos a darle. Y aquí tenemos un proceso para cuando un joven es llamado y nosotros creemos que es llamado, nosotros tenemos un proceso para instruirlo y acompañarlo. Y en ese proceso nosotros vamos a confirmar si es verdad es llamado. Algo que yo veo es que algunos jóvenes tienen un anhelo y una convicción tan fuerte que ellos van donde su pastor a preguntarle si tiene llamado, pero si el pastor le dice lo contrario a lo que ellos quieren oír, se pueden rebelar. Ahora, hay casos, diría yo, con algún estilo de liderazgo autoritativo, donde el pastor ve cualquier persona que se levante como llamado, como un rival. Si ese es el caso, habría que analizarlo y yo le aconsejaría a un joven que está en este caso así, que buscara el consejo de otros pastores probados para que pueda confirmarle. Pero algo que yo digo, y con esto cierro este punto, quien es llamado no debe perseguir ministerio. El ministerio lo va a perseguir a él, lo va a acorralar, lo va a emboscar. No vas a poder con ese asedio de Dios. Si Dios te llama, vas a ir a Nínive por barco o por ballena, pero vas a ir a Nínive. Entonces, cuando Dios llama a una persona, Dios se la va a arreglar para hacer que esa persona cumpla el ministerio. Amén. Edgar, algo para añadir. Perfecto. Y la pregunta te la dirijo a vos, Edgar. El pastor Otto mencionó al iniciar su respuesta acerca de Timoteo. Sabemos que Timoteo era un joven, Pablo lo anima en esa área. La pregunta es, ¿hay una edad mínima para el llamado pastoral? ¿Una llamada para el llamado o para ejercer el pastorado? Contestá las dos, ya que sacaste dos preguntas. Podés contestarlas. Me metí en la trampa yo solo. Lo complicaste, Edgar. Sí, bueno, yo diría que no hay la Biblia no nos dice una edad a nosotros. Y ahí se necesita mucha sabiduría y discernimiento, como en muchas de las cosas que hemos estado hablando. Claro, yo no pondría a un niño de 12 años a predicar en una iglesia, como hemos visto en algunos casos. Una persona de esa edad, de 12, 10 años, como hemos visto, que es más un espectáculo que otra cosa. No hay forma que uno pueda evaluar si cumple con los requisitos que califica a una persona para ser pastor, ministro o anciano. Hay personas, por ejemplo, en el caso de Spurgeon, él fue llamado al ministerio pastoral muy joven, con unos 18 años ya estaba pastoreando y predicando en una iglesia. Pero son casos excepcionales. O sea, el punto es, nosotros no podemos tratar de hacer de una excepción una regla.
Entonces yo quiero ver madurez y quiero ver testimonio en la vida de esa persona. Es como el bautismo, vamos sin hacerlo igual de una a la otra. ¿Cuál es la edad para el bautismo? Bueno, depende. Por ejemplo, la Biblia no me dice. Por ejemplo, en mi iglesia, ¿qué hacemos? Que esperamos que la persona salga del hogar para ver si cuando enfrente al mundo mantiene el testimonio del Evangelio. Entonces, en cuanto a eso, yo diré, yo no tengo una respuesta específica. Se necesita discernimiento y la iglesia te va a ayudar a eso. Definitivamente, una persona que no pueda, diríamos, ejercer el voto, yo lo diría muy difícil que pueda ser pastor en una iglesia. Va poniendo eso. Si no puedes ejercer el voto, es muy difícil que esa persona pueda casar a otra persona. Entonces, tú quieres ver cierta madurez también. Tú quieres ver cierta formación también en la persona. Y ya, entonces, dependiendo de los casos, uno puede decir 20, 35 años. Depende. O sea, yo no creo que haya una edad específica. Otto, ¿algo para añadir? Yo creo que las implicaciones del ministerio pastoral no solamente son espirituales, sino también son legales. Y el ministerio pastoral tiene implicaciones legales y de mucha responsabilidad. Por eso yo diría que un punto de partida para hablar de ministerio pastoral sería la mayoría de edad. Yo no tendría una persona, yo lo puedo ir entrenando si vemos las cualidades, pero reconocerlo como pastor es imposible en mi caso, porque la Biblia no nos dice que yo lo reconozca si no tiene la mayoría de edad. Perfecto. Ahora tenemos un joven que tiene mayoría de edad, ha sido llamado al ministerio, ha sido confirmado ese llamado. Ahora su pregunta es, bueno, ¿dónde tengo que ejercer como pastor? ¿Es en mi iglesia local? ¿Es en otro lugar? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Cómo quizás, Otto, podés contarnos un poco tu experiencia y Edgar, y podemos ver qué cualidades o cómo Dios nos direcciona con respecto a eso? Bueno, Otto, lo que yo quiero decir es introducir que Otto es una persona que, como pocos que yo he visto, calificado para responder eso. Porque, y es lo que yo quiero animar a otros pastores, Otto, Dios le ha dado el don de discipulado, no solamente de discipular en su iglesia, sino de discipular líderes. Entonces, Otto, y es lo que nosotros necesitamos más en América Latina. Una de las cosas que a mí me entristece mucho cuando pastores tienen líderes y lo quieren para ellos, porque quieren hacer su ministerio grande. Otto, yo he visto en su ministerio la capacidad y el deseo de desarrollar líderes para enviarlos fuera. Entonces Otto es una persona como pocas que yo he conocido que tiene la capacidad de responder esa pregunta con mucha sabiduría y con testimonio en su ministerio y con experiencia. Solo quería decir eso. Amén. Gloria al Señor. Lo que podemos entender por esto, por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos prescindiendo de dos hermanos que lo estamos entrenando para el ministerio pastoral, pero ya ni siquiera están aquí, porque están ayudando en otras iglesias donde ya lo hemos enviado. Pero ellos no son independientes, y esto es algo que debe tener una persona que quiere ejercer un ministerio pastoral efectivo. En inglés usan la palabra accountability, es decir, que rindan cuentas. Un joven que quiera y tenga confirmación, parte de su carácter es que tiene que ser un carácter enseñable y que esté dispuesto a estar bajo autoridad, porque de la única manera que tú puedes ejercer la autoridad correctamente es si te somete voluntariamente a la autoridad. Una persona que no se somete a autoridad no va a ejercer bien la autoridad. Entonces, eso lo vemos en Lot. Lot no se quiso someter a la autoridad de Abraham y después no pudo ejercer correctamente la autoridad en su familia. Entonces, una persona tiene que saber someterse a autoridad. Entonces, cuando vemos esos dones, Dios va a hablar por medio de las circunstancias, como dice Henry Blackaby. Dios me habla por su palabra, pero me confirma por las circunstancias por donde Él quiere dirigirnos. Entonces, las circunstancias, la providencia del Señor nos va a guiar para dónde podemos llevar. Yo estoy seguro que de esa generación que estamos preparando, y vamos a tener algunos que se van a quedar y otros que van a ser enviados. De hecho, hay uno que ya fue enviado y ya va a comenzar su ministerio formalmente en enero en otra congregación. Ya nosotros lo enviamos, se formó aquí, pero nosotros lo enviamos. Otros
se han formado acá y se han quedado acá. Dios es el que hace el llamado, no solamente a servirle a Él, sino también el lugar donde vamos a servirle. Y entonces Él va a determinar eso. No es una fórmula matemática, bueno, tú estás aquí y aquí te quedas. No, yo pienso que nosotros debemos desprendernos y esperar que Dios va a seguir proveyendo. Eso es ese ministerio centrado en la iglesia local, nada más. Yo no creo que sea parte de lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros compartamos esto. De hecho, yo pienso que puede ser una bomba de tiempo que una iglesia quiera aglutinar, un ministerio quiera aglutinar muchos líderes que están siendo llamados a servir y que deben ser compartidos. Yo pienso que van a haber situaciones de crisis que van a hacer que estos líderes tengan que irse a otro lugar. Dios llamó a los discípulos a que fueran testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero ellos se quedaron en Jerusalén. ¿Qué mandó Dios? Una persecución para que tuvieran que cumplir con esa gran comisión. O sea que yo creo que tenemos que orar a Dios para que Él nos dé el discernimiento con el candidato y con sus mentores para determinar quiénes se quedan y quiénes se van. Los apóstoles se quedaron, pero los demás se fueron. Y esa dinámica se mantiene en el día de hoy. Edgar. Perfecto. Para terminar, me gustaría, cada uno, empezamos por Edgar, que tenga una palabra de advertencia para el joven que está sintiendo el llamado al pastorado, una palabra de advertencia como una señal en el camino a qué tiene que abrir los ojos, y otra, una palabra de ánimo. Advertencia: cuida tu vida, busca la cosa de Dios, trata que tu vida refleje la santidad y el carácter de Dios. Pasa tiempo en la palabra, que la palabra, si tú no estás disfrutando y teniendo comunión con Dios a través de la oración y la lectura de la palabra, hay un problema. Es una advertencia. Siempre estar consciente de la importancia de esa vida devocional de todo creyente, y más aún, claro, de una persona que ha sido llamada a servir como líder. Una palabra de aliento es, si tú estás en una situación donde Dios tú sientes que te ha llamado, gloria a Dios. Yo creo que nosotros hemos compartido aquí bastante sobre ese proceso. Sigue cultivando ese llamado, sé buen mayordomo de ese llamado y órale al Señor que te muestre dónde Él te ha llamado. Y nosotros vamos a enfrentar muchas situaciones y recordar que ese Señor que nos llamó, ese Dios trino y verdadero, ese único y eterno Dios que nos llamó, es el mismo Dios que nos sostendrá a nosotros y poner siempre nuestra confianza en Él y su palabra. Amén. Otto. Bueno, advertencia. Estar en el ministerio sin ser llamado es muy perjudicial para tu salud. Es muy perjudicial. Y va a ser más perjudicial para otros. Gracias, Edgar. Va a ser más perjudicial para otros. Más perjudicial. Advertencia. Yo recuerdo lo que me dijo, voy a compartir brevemente lo que me dijo Rudy Hernández. Rudy Hernández era un evangelista norteamericano de descendencia mexicana. Y Rudy me dijo a mí, comenzando yo el ministerio pastoral, en mi primer año de ministerio pastoral, Rudy me dijo, ya él falleció, me dijo, cuídate de las 3 Fs de Satanás. Las faltas, refiriéndose a las mujeres. El líder seduce, encanta, y las personas que oyen al predicador lo idealizan y dicen, este es el hermano que yo no tuve, es el papá que yo no tuve, es el marido que no tengo. Lo idealizan. Cuídate de las mujeres. Dice en un librito muy pequeño pero extraordinario de Chuck Swindoll, cómo mantener la pureza en un mundo impuro, dice que casi el 90% de las caídas de un pastor se dan en el proceso de la consejería pastoral. Entonces, cuídate de las faldas, cuídate de las finanzas. Dice la Biblia que no debemos ser codiciosos de ganancias deshonestas. Cuídate de las finanzas y cuídate de la fama, el orgullo. No puedes ser un neófito para que no caiga en el envanecimiento del diablo. Entonces, cuídate de las faldas, de las finanzas y de la fama. Y rinde cuenta y siempre está bajo la autoridad
voluntaria de otros pastores. Yo todavía, con 22 años en el ministerio, estoy bajo la autoridad de otros pastores, de varios pastores. Tengo mis auditores internos, que son los auditores, los pastores que yo tengo en la iglesia local, y otros auditores externos, amigos, con los cuales yo hablo. Mi hermano Edgar es uno de esos, que yo hablo con él, me puedo sentir en la confianza de hablar cualquier cosa de él sin sentirme amenazado. Entonces, palabra de estímulo, es la labor y el trabajo más noble que puede haber debajo del sol, porque tiene que ver con la proclamación y la divulgación de la gloria de Dios aquí en la tierra. Y eso, ese privilegio, aunque los ángeles fueron creados superiores a nosotros, nosotros tenemos un privilegio que ellos no tienen, y es difundir esa gloria de Dios. Amén. Gracias, Edgar, gracias, Soto, y para todos los que nos están mirando a través de la internet, vamos a estar respondiendo en los próximos días, quizás la semana que viene, las preguntas que nos hagan con respecto a esta entrevista. Nos pueden contactar por mensaje. De todas maneras, vamos a estar informando a través de Soldados de Jesucristo cómo pueden hacernos llegar sus preguntas, y vamos a ir contestándolas en estos días. ¿Alguno que quiera terminar con una oración por los jóvenes que están sintiendo el llamado al ministerio, y para que los pastores también y la iglesia puedan encaminarlos en todos estos consejos que nos dieron? Bueno, ya entonces sí, hablando de jóvenes, el mayor que hable, Otto en este caso. Se puso serio. Eso es bullying, ¿sabes? Ok, vamos a orar. Me acompañan, por favor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo hermoso. Gracias por los miles y miles de jóvenes que estarán viendo este programa, esta mini conferencia. Yo te pido por ellos, que tú los ayudes, que tú les dirijas, que tú traigas convicción, que ellos sean parte del gran avivamiento que esperamos en Latinoamérica. Que ellos sean parte de ese relevo generacional comprometido con tu palabra, comprometido con tu gloria, para traer luz a un mundo que esté en tinieblas. Te pedimos que tú los preserves, que tú los guardes, y que este esfuerzo que se ha hecho ahora sirva para inquietar, animar y hacer pensar a aquellos que están en este proceso, o que van a entrar, o que lo han concluido inclusive, Señor. Gracias por Soldados de Jesucristo. Gracias por el seminario de Southeastern. Gracias por nuestro seminario acá en Santo Domingo. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando con gracia a través de esto. Gracias por Misión Virtual, Señor, que es un medio para divulgar tu verdad en estos tiempos. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por la buena conducción de Enrique, y por las bellas y animantes palabras de Edgar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Chao. Queremos llevar tu palabra a toda lengua y nación, para que todos puedan escuchar tu evangelio, tu palabra, que toda rodilla caiga rendida ante ti, gran Rey. Tu evangelio